Necesito a Jesús y no a algo que se le parezca. C.S. Lewis. Joven, bienvenido a una edición más de Fe Verdadera. Continuamos con el tema Influencer, parte 2. En la última sesión hablamos acerca de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 a 7, y en eso vamos a fundamentar toda nuestra serie. Ahora, geográficamente, hablamos de Tesalónica, ¿no? Geográficamente, ¿dónde está? Hubiera dicho Alex, hubieras empezado por ahí. Pero es parte del seguimiento que vamos a dar a la serie. Para ello, estás viendo en pantalla el mapa del mundo en ese momento, de cómo estaba establecido, de dónde está Tesalónica. Si quieres ubicar Italia, ¿no? Es muy particular por la parte de la botita. Si te haces un poquito al lado, vas a ubicar a Macedonia. Y en Macedonia hay un punto donde se ubica Tesalónica, ¿de acuerdo? Y ahí abajo está Acaya. Recordarás que los de Tesalónica dice que empezaron a hacer ejemplo, entendimos qué significa ejemplo, a los de Macedonia y los de Acaya, que de tal manera que ellos empezaron a creer. Entonces, ve geográficamente dónde estaba. Recordarás que Grecia fue... ¿Dónde estaba Tesalónica? En Grecia, en la región de Grecia. Grecia fue un imperio que por mucho tiempo dominó al mundo, en ese entonces al mundo conocido, ¿de acuerdo? Como ellos lo refieren. Era un imperio grande, pero para esta época el imperio que estaba dominando era el imperio romano. Es decir, que Grecia ya estaba conquistado y estaba bajo el régimen del imperio romano. De tal manera que fue un gran golpe para el orgullo de todo y cada uno de los griegos, para ser concreto, para toda esta región. Entonces el imperio romano se levanta con tan influencia, con tan impulso, que empieza a dominar todas esas regiones. Sin embargo, eran ciudades altamente transitadas. Si tú te das cuenta en el mapa, Tesalónica estaba en una región cerca al mar. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que era una ciudad donde predominaba o era referente a un puerto, donde el comercio era algo que en esa región abundaba mucho. Y hacer una región de comercio transitada en el cual venían de otras naciones para hacer negocios, para tratar de vender sus mercancías o a través de ese punto meterse y llegar a las regiones de lo que viene siendo el Imperio Romano en el centro, era una ciudad altamente transitada y altamente movida en todo lo que viene siendo el comercio. Ahora, ¿qué trae en sí que una ciudad sea comercialmente atractiva? O en algunos aspectos que sea influenciado, que sea referente a una población que se dedica al comercio. Bueno, en sí puede llegar a abordar los siguientes puntos. Acceso a mercancías, se mueve mucho dinero. Obviamente, al ser una ciudad transitada, se abre pie a que existan bares, centros de entretenimientos, teatros, algún tipo de restaurantes, pero también se promueve mucho porque recuerden, entraba mucha mercancía y salía mucha mercancía de todo tipo y de toda índole. Desde telas, desde algunos tipos de piedras preciosas, animales, pero también venía mucho tipo de venta de esclavos, algún tipo de trata de personas o trata de blancas como hoy lo conocemos, prostitución, inmoralidad sexual, entretenimiento, alcoholismo,
todo este tipo entonces conllevaba, ¿no? Centros nocturnos o centros de baile o tipo bares, algún tipo de centro en el cual se promovía la prostitución, pero también se daba pie a un mercado negro, a la promiscuidad, abusos de toda índole, robos, asaltos, delincuencia, diferentes tipos de razas, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de culturas, nación, color, ideología, religiones. Tesalónica estaba envuelta en estos pequeños problemas y a pesar de ello hubo hombres y mujeres que recibieron el evangelio en medio de esta gran tribulación. Por eso es que dice el versículo referente a esto. Ahora, ¿por qué te lo doy a expresar? Porque tienes que, o nosotros debemos entender, joven, que a veces cuando leemos a las escrituras, ¿cuánto tiempo te tarda en leer este versículo, estos dos versículos? ¿Qué te gusta? ¿Segundos? Ni siquiera el minuto. ¿Segundos? Y pasamos por alto y listo, ¿qué versículo sigue? Pero a veces nos tenemos que detener a ver el contexto económico, social de esa época. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que te acabo de comentar hace referencia a ciudades grandes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, tú no puedes encontrar, y perdón la referencia, espero que alguien no nos escuche, voy a mencionar mi pueblo, ¿no? En donde yo crecí, en Salina Cruz, Oaxaca, pues cualquiera puede decir, pues un pueblucho, ¿no? Pues sí, no había por ahí centros comerciales como antes, ¿no? Como hoy los podemos ver, un Walmart o alguna plaza. En esa época o en el tiempo donde yo estuve en mi niñez no había, porque es una ciudad insignificante. En cambio, donde encontrabas plazas, restaurantes, centros de entretenimiento, donde se mueve toda la sociedad, ¿no? O donde se mueven todo ese tipo de situaciones en una ciudad que es en comercio atractiva y una ciudad movida. Bueno, Tesalónicas tenía todo para ser una ciudad como hoy podemos enfocar nosotros. Tenemos 3 grandes ciudades en el país: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Y en esas 3 ciudades tú puedes encontrar de todo: aeropuertos internacionales, comercio, acceso a cualquier tipo de mercancía, ya sea original, marcas muy reconocidas, o también todo tipo de fayuca, marcas chinas y todo este tipo de mercancía que entra de contrabando, y puedes tener acceso a todos. Bueno, Tesalónicas también era una ciudad con ese tipo de características, una ciudad donde puedes encontrar todo, ¿no? Yo cuando vivía en Provincia decía, no, es que en México venden eso y solamente allá lo consigues, y vamos a México a comprar esto, porque a la Ciudad de México, ¿no? A la Ciudad de México, ¿no? Porque sabías que solamente en ese lugar podías acceder a ese tipo de mercancía o ese tipo de artículos. Bueno, de esa misma manera era Tesalónicas. Todos los de Macedonia, los de Tracia, los de Acaya, decían, vamos a Tesalónicas a conseguir esto u otro y podemos acercarnos a esa ciudad porque ahí hay, ¿no? Ahora, siendo una ciudad fundamental para propagar el evangelio, porque, repito, ahí venían los de Alejandría, ahí venían los de Siria, ahí venían los egipcios, ahí venían los etíopes, ahí venían los de todas las regiones, porque era un punto en el cual de Tesalónicas viajaban a Macedonia y de Macedonia iban subiendo para llegar a las regiones del Imperio Romano más céntricas, o bajaban a Acaya para ir a Corinto, que Corinto, como tú bien sabes, también escribe Pablo a los Corintios que tenían también un problema grande, porque Corinto, siendo una isla en la cual también había muchos problemas, ¿no? Y muchas situaciones. Ahora, ¿por qué te comento este contexto geográfico e histórico? Para entender la situación en las cuales estaban los de Tesalónicas. Tesalónicas no era una ciudad sencilla, como lo vimos en la primera parte. Tesalónicas era una ciudad
que estaba llena de ideologías, de religiones, de pensamientos, de razas, de culturas, de todo tipo de pensamiento, libertinaje, inmoralidad sexual, deseos desenfrenados. Era una ciudad asolada por la delincuencia, por todo tipo de pecaminosidad, y era una ciudad en las cuales, a pesar de estar como esa cueva de lobos, como esa tinieblas, hubieron hombres y mujeres que se levantaron en el conocimiento de Cristo y empezaron a influenciar a los demás. Y es aquí donde comienza la transformación. Gente con estilos de vida apartados de la palabra de Dios, que en algún momento fueron transformados por esa palabra de Dios, que empezaron a impresionar, a impactar y a golpear, como vimos en el ejemplo, a los de Macedonia y Acaya, de tal manera que empezaron a darse cuenta de esa transformación. Y te voy a relatar lo que posiblemente pasó con algún joven, con alguien que tenía algún negocio, con alguien que posiblemente estaba ahí en Tesalónica. Resulta que había un joven que venía, ¿no?, que tenía amistades en Acaya o en Macedonia. Y para que te des en cuenta, Macedonia y Acaya estaban ubicados aproximadamente en 120 a 120 kilómetros o a 150 kilómetros de Tesalónicas. Esto hoy en día tú puedes decir, bueno, recorro con mi automóvil y es como irte de aquí a Querétaro o de aquí posiblemente a Cuernavaca, es un poco menos, pero posiblemente para que tengas una referencia. Bueno, de la Ciudad de México te hablo. De la Ciudad de México a Querétaro. O de la Ciudad de México a Cuernavaca. Más o menos ese era el recorrido. ¿Cuánto te gusta que te hagas tú en automóvil? Unas 2 horas en automóvil. Bueno, recuerda que en ese momento no había automóvil. Sí había el camellito, sí había el caballo, sí había algún medio a ser impulsado por estar sobre un animal y ayudarte para recorrer estas distancias. O si te la aventabas en un trayecto pesado en caminata, ¿no? Entonces date cuenta que el trayecto estaba muy pesado a través de ello. Y la distancia en ese momento a pie era pesado porque era subir montes, ir en pendiente o ir en picada. Y entonces era un trayecto complicado, pero a pesar de ello los hombres lo transitaban o lo hacían para conseguir algún bien. Bueno, tomando eso en cuenta, supongamos que un joven en Tesalónicas, inconverso, gentil, que vivía como él quería, que hacía lo que él quería, que era un joven exitoso porque tenía a su cargo, ya era un emprendedor y tenía su propio negocio. Digamos que él tenía a su cargo, en herencia de sus padres, le dejaron un bar, ¿de acuerdo? Un bar donde se propiciaba el alcoholismo, donde llegaba a alcanzar la prostitución, donde alcanzaba el hecho de satisfacer los deseos de quien les visitaba, hombres o mujeres, y propiciaba este tipo de vida nocturna, ¿no? Bueno, este joven era dueño de ese establecimiento y él tenía amigos de Acaya o de Macedonia que hacían este recorrido de 80, 100, 120 kilómetros hasta 100, 150 kilómetros para ir a visitar y estar en Tesalónicas, para pasarla bien, para tener un momento de entretenimiento, de libertad, de satisfacer sus deseos, de conseguir lo que ellos quisieran. Y bueno, aquí posiblemente él también por el contexto que ya vimos que la mercancía se movía, igual tenía por ahí un escondite para hacer
tranzas o para hacer movimientos de mercancía en el mercado negro, para contrabandear mercancía. Tenía ya vimos un establecimiento de lugar nocturno y allá era un gran negociante, era un gran emprendedor, ¿no? Que movía ahí y que hacía este tipo de vidas. Bueno, sus amistades que venían de Acaya de Macedonia ya sabían con quién llegar, ya sabían a dónde llegar y en dónde la iban a pasar bien o en dónde iban a conseguir esa mercancía en el mercado negro. Pero de repente, ¿no? Digamos que la avisan, le mandan una carta, ¿no? Oye, no, Pedrito de Tesalónicas, te voy a visitar. Vamos a llamarlo Pedro, ¿no? A nuestro protagonista de esta pequeña historia. Pedro, voy a ir dentro de una semana a visitarte, salgo de Macedonia, espero verte pronto, por allá nos vemos, espero que me tengas listo lo que ya te había pedido y vamos a pasarla bien, Pedro, ¿no? Ok, pasa una semana y empieza a hacer ese viaje hacia Tesalónicas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo le llevaría en promedio? No lo sé, igual otra semana, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 2 semanas. Pero resulta que Pedro alguna vez asistió a alguna enseñanza, predicación que hizo Timoteo, que hizo Silas o que hizo Pablo. Y recibió la palabra de Dios con gozo y empezó a imitarlos, como vimos, empezó a permanecer, empezó a enseñar y empezó a hacer ejemplo a los demás. Entonces este joven, este Pedro, que era un emprendedor y que movía la mercancía y tenía un centro nocturno, cambió y fue transformado por las Escrituras. Y este Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dijo, estoy haciendo las cosas mal. Esto no le agrada a Dios. Creo que lo que estoy haciendo es robar. Creo que lo que estoy haciendo es va en contra de las leyes en ese momento. Estoy en el mercado negro que no está bien. Me estoy relacionando con gente muy mala. Estoy impulsando la prostitución. Estoy impulsando el alcoholismo. Voy a cerrar mi bar o voy a cerrar mi centro de entretenimiento. ¿Qué le pasó a Pedro? Que abandonó toda su vida pecaminosa y que cerró incluso, y que no le importó perder todo, sino que adoptó e imitó a Cristo y empezó a vivir para agradar a Dios. Entonces sus amigos que salieron de Macedonia hace 2 semanas llegan cansados, llegan oliendo mal, llegan deseosos de tomarse alguna bebida alcohólica, llegan listos para la fiesta y cuando llegan a donde siempre estaba su amigo Pedro, ven que dice cerrado, ¿no? Nueva administración incluso, ¿no? Podría ayudar el letrero, pero dice cerrado. Y entonces dicen, ¿cómo que cerrado? Y tocan, ¿no? Pedro, ya llegamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué está cerrado tu establecimiento? Y Pedro lo recibe con gran amor. Amigos, bienvenidos. Vengan, estamos remodelando. Ya vamos a quitar el bar, ya vamos a quitar las botellas, lo vamos a hacer un restaurante familiar. Mira, va a haber mariscos, mira, va a haber carne asada, lo que tú quieras. Pero va a ser y transformar. Y ellos, oye, pero nosotros venimos a pasarla bien, ¿no? Nosotros venimos a convivir, a estar contigo, a pasarla bien. Y entonces Pedro les dice, siéntense, ahorita les sirvo de comer. Y vamos a platicar de alguien llamado Jesucristo que influenció en mi vida. Y entonces, este Pedro lo que hizo fue precisamente eso, empezar a predicar y enseñar y ser ejemplo y influenciar a sus amigos. No dudo que muchos de ellos lo hayan rechazado y se hayan burlado de él. No, estás mal, yo me voy de aquí, aquí hay otro bar y nos vemos. No, ¿sabes qué, Pedro? Córtalas, brother, no quiero nada contigo. Muy, muy bien tu religión, lo que creas, no sé quién te lavó el cerebro, pero ahí nos vemos. Pero también no tengo la menor duda por lo que dicen las Escrituras,
que muchos de ellos que lo visitaron creyeron. De tal manera creyeron que cuando regresaron a Macedonia, empezaron a influenciar en los demás y empezaron a hacer una revolución en Macedonia, de tal manera que cuando Pablo recibe noticias de Macedonia y cómo recibieron las escrituras, se alegra y se goza porque ya había llegado el impacto de lo que hicieron los de Tesalónicas, de este Pedro, en Macedonia, que los de Macedonia lo recibieron con gran gozo. ¿Te das cuenta el poder de influenciar a los demás, el poder de ser testimonios a los demás, el poder de ser de bendición a los demás? ¿Por qué? Porque Pedro, este Pedro que contrabandeaba mercancía, este Pedro que estaba en el mercado negro, este Pedro que tenía un establecimiento con alcohol y prostitución, cambió y fue transformado. ¿Te das cuenta del impacto que podemos llegar a tener hacia los demás? Y este cuento posiblemente, sí, te lo estoy inventando porque no hay algo histórico que refleje la vida de Pedro, ¿no? Pero con base en lo que dicen las escrituras, podemos relacionarlo y podemos ver que pudo haber sido de esta manera. Ese establecimiento cerró y cambió porque el dueño fue transformado por las escrituras. Las burlas no pudieron faltar. El enojo contra este joven posiblemente estuvieron ahí presente. Pero, ¿qué pasó? De tal manera que cambió y transformó no solamente la vida de Pedro, sino de los que le rodeaban, de los que le visitaban y de los que hacían más. Debemos influenciar, joven, a tus amistades, compañeros, a los demás, a los que te rodean, a los de tu región, a los de tu colonia, a los de tu calle, con tu vecino. La otra vez estábamos meditando de un aspecto de, imagínate, joven, ¿no? Imagínate que vas a la iglesia y con tus vecinos te llevas mal o con tus compañeros te llevas mal. Y vas a la iglesia, ¿no? Y ves a alguno de tus compañeros que también va a la iglesia y te ve a ti en la iglesia y dice, ¿a poco eres cristiano? Y en lugar de ser una buena referencia, ejemplo, vas a hacer algo que pueda ocasionar que la otra persona dice, si así son los cristianos, yo me largo de aquí. ¿Cómo estás influenciando a los demás y cómo estás haciendo tu testimonio a los demás? ¿Qué sorprendente cambio podemos hacer de tal manera que impactemos y podamos influir a los demás? Joven, ¿qué necesitas para hacer este instrumento para que Dios empiece a utilizar en sus manos e impactar a los demás? Sabemos que no vas a ser tú el que lo haga, porque Dios es el que hace la obra y para Él es toda la gloria. Tú no te llevas absolutamente, ni tú ni yo nos llevamos nada de esa gloria, porque toda la gloria le pertenece a Dios y Dios es el que transforma, el que cambia, el que llama a sus hijos y Él los escoge para que aquellos que han de ser salvos y Él los atrae a su presencia. Pero tú y yo, en obediencia y en amor a Dios por lo que ha hecho, porque nos ha rescatado, porque nos ha mirado y en medio de multitudes Él nos ha visto y nos ha tomado para somos factores para hacer cumplir su propósito en esta tierra. Joven, enfócate en eso, enfócate en que Dios quiere usarte de tal manera que puedas tú ser ese instrumento en sus manos para que Él pueda continuar haciendo su obra en esta tierra y que tú puedas llegar a influenciar, a ser de testimonio, de bendición, a impactar la vida de los demás, a darle ese golpe espiritual, esa marca que dejes en los demás para que los demás en algún otro momento ya tengan esa semilla y de ahí la tomen para empezar a dar buen fruto, empiecen a levantar y poner sus ojos delante de Dios y empiecen a obedecerle, amarle, seguirle su corazón y que ellos también a su vez puedan impactar y influenciar a otros jóvenes. Igual a este joven, como se le compartió
igual era popular, era conocido. Entre los de Macedonia y los de Acaya eran personas que decían, oye, vamos a salvar de Pedro, se pone bastante bien, vamos a ir con él porque él sí sabe ponerle fiesta, él sí sabe ponerle sabor a la situación y la vamos a pasar con él. Pero cuando llegan con ese Pedro ya no era el mismo, porque fue cambiado y transformado por la palabra de Dios. A lo largo de la historia hemos conocido cómo otros han influenciado con buen testimonio y exposición de la palabra a otros, para que la misma palabra de Dios sea quien los transforme y los cambie. Por ejemplo, Luis, no sé si conozcas a C.S. Lewis. ¿Sabes por quién fue influenciado? Por uno de sus mejores amigos que también era un escritor, J.R. Tolkien. Para que los ubiques un poco mejor, Lewis escribió las Crónicas de Narnia y Tolkien escribió El Señor de los Anillos. Lewis era una persona agnóstica que no creía en Dios hasta los 30 años. Después Dios lo alcanza a través del testimonio de su amigo. Louis Pasteur fue influenciado por Juan Calvino. ¿Sabes quién fue Louis Pasteur? Bueno, fue un francés, el del cual hizo la pasteurización o la parte, como le conoce, parcial de esterilización, y hizo vacunas contra el anthrax, el cólera de las gallinas y contra la rabia. Fue un gran químico, él fue químico, que impulsó y que muchas de las cosas que él hizo a través de la medicina, a través de todo ello, influenció a tanta gente y fue impactado por tanta gente, pero él principalmente fue impactado por Juan Calvino. Uno de sus amigos y colegas, Francis Bacon y Werner Heisenberg, declararon, al igual que Louis Pasteur, la verdadera ciencia te acerca más a Dios. Impresionante. Y vean lo que dice Louis Pasteur: cuando más estudio la naturaleza, más me quedo sorprendido por la obra del Creador. La ciencia lleva a los hombres más cerca de Dios. Esto lo hizo un hombre letrado, estudiado, que en principio él tenía una teoría de que de la nada podía crearse algo. Después él se arrepiente, se contradice a sí mismo y dice necesita ser creado por alguien divino, y es cuando él se empieza a pegar más a Dios y a voltear sus ojos a Dios. Eliseo, ¿te acuerdas del gran profeta? Bueno, ¿por quién fue influenciado? Por su maestro Elías. Josías, el rey Josías, fue influenciado por su bisabuelo Ezequías, dado que Amón su padre y su abuelo Manasés hicieron lo malo delante de Dios. Pero Josías se acordó lo que hizo su bisabuelo Ezequías y empezó a traer reforma a el pueblo del sur, al pueblo de Judá. En ese momento, Silas fue influenciado por Pablo, el etíope fue influenciado por Felipe. A lo largo de la historia podríamos seguir con muchos ejemplos. Joven, ¿por quién fuiste tú influenciado? Nuevamente, sabemos que por Cristo debemos serlo, y así es. Pero también tenemos referencias en las cuales nosotros fuimos influenciados. Yo les podría decir por quién, pero es comentarlo. Pero yo me acuerdo, les platico la historia, ¿no? Yo venía escuchando a un pastor que me hizo abrir los ojos en las escrituras y me hizo ver que yo no era un hijo de Dios por cómo yo vivía. Yo vivía de una manera tibia, medias tintas. Cuando este pastor empiezo a escuchar, de hecho es una serie que se llama El temor de Dios, yo me doy cuenta que no hay temor de Dios en mi vida y que no soy hijo de Dios. Me arrepiento y doy gracias a Dios porque Él me ha alcanzado y salvado, y lo reconozco como Señor y Salvador. Después de eso vino un hambre impresionante en mi vida de conocer más acerca de Dios. Incluso, como se los he platicado en otras ocasiones, en un mes, no les miento, leí como 5 o 6 veces el Nuevo Testamento de tanta hambre que tenía, y lo empecé a leer, porque tenía mucha hambre de conocer acerca de Dios, verdadero bíblico. Y yo en esa parte, yo rogaba a Dios para que dentro de la iglesia naciera un referente que me ayudara y me impulsara a amar a Dios y a conocer a Dios, ¿no?
Y les platico la historia porque va muy acorde a lo que estamos viendo. Llego empiezo a hablar con mi mamá. Mi mamá me dice que hay un grupo de jóvenes mayores, porque yo ya estaba cerca de los 25 años, en ese momento tenía 24 años, y me dice, pues, ¿por qué no vas al grupo de jóvenes? Y yo le digo, pero ¿quién está enseñando? ¿Quién está predicando? Me dice, mira, hay alguien aquí y que está como responsable. Entonces llego ese día y el responsable no le tocó predicar, sino le tocó predicar a... Sí era responsable, pero no era como el titular o por quien yo quería ir, no por la referencia que me dieron, sino que predica y enseña, y lo voy a decir, el hermano Omar Martínez. Hoy en día ya voy a cumplir 35 años, ya tiene 10 años de eso, por eso hice esta serie en memoria, no se crean, pero fue hace 10 años, ahorita que lo estoy platicando, fue hace 10 años que eso sucedió. Entonces hace 10 años nací de nuevo. Es algo que celebrar y que festejar. Bueno, llego y está predicando el hermano Omar y recuerdo muy bien la serie. La serie era los dones del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos, perdón, del Espíritu. Y cuando empezó a enseñar y predicar la palabra, yo me quedé impresionado en cómo exponía la palabra de Dios. En mi vida nunca había sido expuesto a esa predicación con esa autoridad, con esa forma de enseñar, y me quedé de tal manera impresionado que no me hizo voltear los ojos al hombre, sino que me hizo más amar a Dios y decir, wow, Dios es impresionante. ¿Cuánto tiempo he desaprovechado y he dejado pasar este conocimiento respecto a Dios? Y hoy me lo muestran de una manera sana, atractiva, digerible, sin romper lo escritural, la sana doctrina, porque eso siempre se ha fundamentado y ustedes más que nadie lo conocen. Pero sí fue esa parte de que me hizo conocer a Dios de otra manera, la manera bíblica. Y cuando alguien te presenta las escrituras de esa manera, te enamoras de Dios. Te empiezas a enamorar de Dios de tal manera que quieres más y empiezas a tener esas referencias. Bueno, si me preguntan a mí cuáles son las referencias, yo puedo decir el primer pastor que les comentaba y el hermano Omar, que me fueron referentes, que fueron mis influencers para que yo pudiera amar y seguir a Dios. Y de igual manera yo sé que tú, joven, puedes ser influenciado por alguien más, o de igual manera estás siendo influenciado por alguien más bíblico, escritural, y que eso te impulse a conseguir a seguir los pasos con Dios, ¿de acuerdo? Ahora, 2 puntos aquí. ¿Quién es o quién quiere ser un influencer? Alguien de impacto, alguien de ejemplo, alguien de testimonio para los demás. Primero, en este mundo, para este punto, tú tuviste que haber pasado por un proceso de regeneración, de fe, de conversión y de transformación. Es decir, si estás en este punto, joven, donde tu vida posiblemente era una vida con su pasadito, donde viene Dios y hace un punto y aparte, donde Dios te transforma y te cambia de tal manera que tu vida pasada, como lo dice, ya pasó. Y tú te empiezas a encaminar y empiezas a hacer las cosas bien delante de Él. Y estás en este esfuerzo de no sucumbir ante la tentación, de purificar tu vida, de llevarla en conducta, en amor, en ejemplo, en sobriedad, en toda esta parte. Eso es muy importante, porque a través de ese cambio que Dios hizo en tu vida, tú vas a empezar a impactar la vida de los demás. Y ahora,
estás en una posición de dejar de ejemplo a los demás para que los demás puedan ver a Cristo a través de tu vida y empiecen a imitar esa misma fe a los demás. Y a través de tu vida, testimonio, conducta y pureza a los demás, puedas llegar a ser tan impacto que ellos también quieran adoptar esa misma doctrina que es la doctrina de Cristo y empezar a vivir como Cristo y empezar a seguir las pisadas de Cristo. No debes desistir en hacer lo bueno, al contrario, síguete esforzando. No importa lo que los demás te digan, te aconsejen, no importa la influencia que puedas recibir de los demás, tú persiste y persevera hasta el final y sigue fortalecido en las Escrituras, sigue fortalecido en Dios para seguir adelante. Santifícate cada vez más y no desistas. Mi oración en verdad, joven, es para que permanezcas hasta el final y seas fiel hasta el final. Tú puedes ser el próximo Timoteo, el próximo Bernabé, el próximo Tito, que pueden ser de gran impulso, de gran impacto a los demás, porque es necesario que se levanten jóvenes. No necesitamos jóvenes que solamente vengan y escuchen la palabra de Dios. Eso está bien, pero es el primer punto. Escucha, recibe, capacítate, llénate de conocimiento de Dios, pero ahora también vívelo y darlo a los demás. Necesitamos que pronto vuelvan a ver esos jóvenes que también a través de su testimonio, de su forma de vivir, y tú me puedes decir, es que Alex, yo trabajo, mira, entro desde las 7, salgo hasta las 9, ¿en qué momento, en qué tiempo? Llego cansado. Está bien, eso está bien. Al final de cuentas también debes ser responsable. Al final de cuentas tienes que cumplir con tus obligaciones. Pero tú y yo sabemos que siempre hay tiempo para apartarnos. En esos tiempos, joven, haz lo que sea. Solamente sé creativo en cómo puedes buscar a Dios. Y yo te doy un consejo, lo que pasaba conmigo. Yo en mi trayecto en el trabajo, cuando antes asistía por medio de transporte público, eran cerca de 2 horas ida y 2 horas de regreso. Por ejemplo, cuando me iba, en el primer trayecto iba orando, después iba, memorizaba, versículos y los repetía, los iba repitiendo. Eso en el primer viaje. Y en el viaje de regreso iba escuchando alguna predicación, ¿de acuerdo? Algún tipo de enseñanza. Y ya cuando hacía ejercicio, también cuando hacía ejercicio, bueno, pues siempre escuchaba algún tipo de aplicación por medio de descargarlo, ¿no? Hoy puedes acceder a plataformas que los descargas y no necesitas necesariamente el internet para escucharlos. Puedes hacerte de mucho de este tipo de actividades para que siempre estés en contacto con la palabra de Dios. Ya puedes también tú acceder a las escrituras a través de los audiolibros, entonces puedes también tener acceso. Mujercitas también, hombres, cuando van a la escuela, cuando están en un tipo de receso, cómprate un buen libro, la misma Biblia, ¿no? Léela. Lo puedes hacer por medios electrónicos, por cualquier otro tipo. Mujercita, si estás en casa también, en el momento que estés atendiendo los deberes en la casa también. Hombre, también cuando estés apoyando a tu mamá a levantar las cosas, también en ese momento puedes ponerte tus audífonos. Hoy todos podemos tener acceso a unos audífonos vía Bluetooth o inalámbricos. Te los pones y listo, pones una enseñanza ya. Cuando, por ejemplo, saco a mis perros, son 10-15 minutos, pero 10-15 minutos que pongo una reflexión bíblica, los escucho y ya de alguna otra manera lo estoy enriqueciendo. También personas que van en trayecto a su trabajo, vía Bluetooth en su teléfono, por medio de USB, bajan algunas predicaciones y la colocan y van enriqueciéndose y van adquiriendo conocimiento. Tiempo hay. ¿Cuántas series has visto? ¿Cuántas películas has visto? ¿Cuántos blogs, notas en Facebook has visto? Claro que hay tiempo. Solamente necesitamos estar en contacto con las cosas divinas, con las cosas santas, con las cosas que en verdad edifican nuestras vidas y no estar influenciando por tantas cosas. Ahora, no por eso vamos a dejar de ver el contexto en el mundo en el cual vivimos. Noticias, algún tipo de nota, algún tipo de referencia, pero siempre lo vamos a hacer de esa manera. Posiblemente en un tiempo antiguo fuiste una persona perversa, malvada, llena
de pecaminosidad, pero hoy eres una nueva criatura en la cual Dios quiere usar. Sigue y persevera hasta el final. No desistas, joven. Si estás entre sí, no seas como esos jóvenes que hemos conocido. Ya lo he abordado también. Es triste ver cómo jóvenes que conocimos, que levantaban sus manos, que servían, que estaban en alabanza, que estaban sirviendo en enseñanza, hoy en día están totalmente perdidos y alejados de Dios. No seas como ellos, tú permanece hasta el final y aún rogamos por ellos para que en un momento se arrepientan, levanten los ojos al cielo y también regresen, porque Dios está esperando que sus hijos se arrepientan y vuelvan a Él. Pero, joven, tú puedes ser ese factor para que esos jóvenes regresen o para que esos jóvenes que no conozcan puedan venir a los pies de Cristo, servirle, obedecerle, llamarle de todo su corazón. Ahora, el siguiente punto que quiero tocar es para aquellos que quieren ser influenciados. Desconozco qué tipo de vida estés llevando, desconozco si este mensaje alguien te lo compartió, alguien que le interesas, pueda, te llegó este mensaje, o incluso sea alguien que por algún tipo de situación se llegó de esto. El mensaje para ti es que es momento de humillarte, es momento de quebrantar tu orgullo, es momento de que tu tristeza, tu búsqueda incansable de llenar ese vacío, de llenar esa tristeza, de querer tener un tiempo de paz, de tranquilidad, la puedas conseguir, ¿sabes cómo? A través de conocer a Dios. Y no es que Dios te ponga todo en color de rosa y toda tu vida mejore, sino que conozcas cuál es tu condición como pecador y que necesitas un Salvador, y que ese Salvador está dispuesto a ofrecerte a ti vida eterna a través de arrepentimiento, a través de la fe en Él, a través de vivir una vida con base en las Escrituras, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. El hecho de ver las cosas va a ser diferente. El hecho de que antes cualquier cosita te molestaba y ahora mantienes una paz, una tranquilidad, que antes cualquier cosa te irritaba y ahora ya dices, es pasajero, es vano, pasará, no importa que lo que me hagan o que me digan, sale sobrando. Y ese tipo de vida es diferente, que ya no estés ahogado en preocupaciones, en ocupaciones, en que cada semana te tienes que cambiar las uñas, en que cada 15 días te tienes que cambiar de tinte, o que tienes que verte bien, que ya te estás viendo viejo o vieja, o que ya tu ropa pasó de moda. Todo eso empieza a ser vano y te quitas de todo ese peso que a veces nos cargamos tontamente y que solo hacen más amarga nuestras vidas, porque el hecho de no tener, el hecho de querer siempre más y no poder alcanzarlo, nos amarga. El hecho de decir, es que quisiera ese tipo de ropa, es que quisiera la marca L, la L y la V, es que quisiera tener bolsas de esta otra marca, es que mira, ya salió este nuevo celular. Y a veces como jóvenes estamos tan inmersos en esa necedad, en ese materialismo tan feo que crean hombres egoístas, egocéntricos, orgullos, llenos de avaricia, llenos de deseo, y por eso tantas deudas, tanta hambre de consumismo, tanta cosa que a hombres y mujeres los hace, en lugar de felices, los hace más infelices, porque cada vez se dan cuenta que tienen menos cosas de la que no necesitan, pero la quieren tener. Hay que tener cuidado en eso para que no caigas. Si ya estás cansado de esto, joven, es momento de humillarte, de arrepentirte y de empezar a conocer a Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra influencer? También lo hubieras dicho, Alex, hubieras empezado por ahí. Bueno, según la definición, obviamente de una manera secular, dice que la definición es una persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejerce una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. ¿De acuerdo? Ahora, pongamos a un lado el influenciar a muchos. Déjalo a un lado. La cantidad es lo que menos importa. Lo que importa es que se está transmitiendo. Es el mensaje que está llevando. ¿Qué está diciendo el que influye de tal manera que los demás quieran parecerse o quieran tener un parecido a los demás? Eso es lo importante.
Y entonces lo que en verdad te importa es el mensaje. Ahora, ¿qué tanto impacto puede tener un mensaje que puede hacer cambiar a una persona o hacer que alguien se interese en algo, ¿no? Les doy un ejemplo de una influencer que conocí en Facebook. De aquí me voy a tomar un tiempo para tocar este punto. El nombre es lo de menos, pero bueno, él se llama Peluche Torres, ¿de acuerdo? Este influencer se dedica a hacer reviews acerca de comida que lleva el nombre como la garnacha capapacho, ¿de acuerdo? Pero no es comida fifí, ¿no? Como dicen por ahí. Es comida del pueblo, es comida principalmente chilanga, callejera, barata y por lo que se ve muy grasosa, ¿no? Estamos hablando de tortas, tacos, flautas, carnes, costillas, banderillas, postres, gorditas, sopes, birria, pozole, es decir, lo rico, ¿no? Lo sabroso. Y en lo personal a mí pues, me gusta mucho también ese tipo de comida, ¿no? Bueno, a través de sus imágenes, videos, palabras y forma de presentación hacen un impacto tan impresionante que hacen que se te antoje esa comida, ¿no? Y que en verdad, ¿no? Porque yo tengo ya una lista ahí de lugares que tengo que visitar algún día, hacen que se te antoje y que quisieras ir a consumir lo que se está presentando. Hace poco presentaron unas banderillas estilo coreanos. Bueno, a los 3 días de publicar su video, el puesto en la calle tenía una fila de espera de 6 horas. Y la gente se esperaba esas 6 horas para llegar a consumir las banderillas que este influencer, que Peluche Torres presentó, ¿no? Ahora, ¿qué hizo para influenciar a tanta gente? En cada lugar que va, al día siguiente que sacaba su video, los lugares estaban repletos y todos querían ir a visitarlos. ¿Qué hizo este influencer? ¿Su forma de presentar? ¿Su actitud? ¿Su video? ¿O sus imágenes que presentaba? ¿O su mensaje? Yo en mi caso yo creo que fue el mensaje el que influenció a los demás. Porque a través de su palabra, a través de lo que él decía y cómo lo describía, hace que los demás los antojes, obviamente combinado con las imágenes, ¿no? Y esto es el impacto que les puedo llegar a ocasionar. Miren, tanto fue así que una vez estando en la Ciudad de México, Viri y yo fuimos a llevar a nuestros perritos a que los bañaran, y estando en la ciudad, bueno, dijimos, bueno, ya que estamos por aquí, porque él regularmente hace review cerca de la colonia Narvarte, dijimos, bueno, vamos a ver si hay algo aquí que recomienda. Entonces ya empezamos a buscar y dimos con 2 lugares de tacos, ¿no? Que él hacía su review y que recomendaba. Bueno, ¿para qué les quiero platicar todo esto, no? Por eso dije me iba a tomar un tiempo, pero les platico. Dentro de esto que él compartía había 2 lugares y se veían bastante bien, ¿no? Y Viri y yo dijimos, bueno, vamos a ver qué tan cierto es su mensaje y qué tan bueno es su recomendación, para ver si podemos creer o no creer en lo que él está diciendo. Fuimos al primer establecimiento, es un lugar establecido en un puesto bien, ¿no? Y los tacos, pues la verdad, miren, normalones, ¿no? X, o sea, ni para bien ni para mal, o sea, normal, ¿no? Y dijimos, híjoles, hasta nos desilusionamos un poco y dijimos, no, pues no están tan buenos como él dice que está. Y de eso vamos a otro puesto ahí muy cerca que también recomendó, también de tacos, pero ya era un puesto como callejero, en medio de la calle, su puestecito ahí de lámina. Y cuando llegamos, pues obviamente ahí la grasa, ustedes saben, ¿no? Ahí gorgoreando las grasas, ¿no? El aceite quemado sobre el aceite quemado y los tacos ahí de todo tipo, ¿no? Y ya pedimos, bueno, principalmente ya pedí, los probé y ¿qué creen? La verdad los tacos bastante buenos, bastante buenos. Muy ricos, muy sabrosos, mucho sabor, bien, la salsa rico, bien, todo bien, la verdad. Y bastante accesible en precios, porque le digo, es comida callejera que no son platillos de 180 pesos, ¿no? De 200, ¿no? O sea, son tacos que cuestan 15, 20 pesos, pero bastante bien. Ahora,
Fíjense el impacto que puede tener un mensaje. Y por eso lo hice. Yo estoy seguro que algunas de ustedes ya le pusieron pausa a este video y fueron a ver quién era Peluche Torres. Y empezaron a ver sus videos y empezaron a ver y los cauterizó de alguna otra manera, ¿no? Y si no, estoy mintiendo, pero estoy casi seguro que muchos ya dijeron, se ven sabrosos, a ver de qué cosa está hablando Alex, si a él le gustaron es por algo. Bueno, ese es el impacto que puede llegar a tener un influencer. ¿Se dan cuenta? Por eso hice este ejercicio y por eso me tomé esos tiempos. No es que me esté desviando de las escrituras, sino que quiero dejar ver el hecho de cómo puede llegar a tener el impacto. Y yo sé que igual ya se te antojaron y está bien, no es comida, es algo sano, no es un influencer que se me haga de otra índole, simplemente está haciendo reviews de comida callejera. Pero lo que yo quiero rescatar aquí es que podemos llegar a tener impacto de tal manera que podemos a los otros animarlos, impulsarlos, antojarlos. Joven, ¿de qué manera estamos predicando el evangelio? Que los demás quieran probarlo, quieran experimentarlo, quieran ir a la Ciudad de México, trasladarse 1 hora y media, no importando, y probarlos. Quieran ir a escuchar la palabra de Dios, no importando que ahorita estén las lluvias, que haya tráfico, pero quieran ir y tomar una clase de hermenéutica, de teología, de Cristo, de los atributos de Dios, y estar ahí, tomarla. No importando que tengan que jugar, que tengan que ver, que tengan que salir, que tengan que descansar, no importando eso. ¿De qué manera estamos influenciando y presentando las escrituras expositivamente, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro por libro de las escrituras, para que los demás quieran recibir eso y quieran ser influenciados de tal manera que los convenza y puedan ser transformados? Pero creo que hemos presentado mal el evangelio. No lo hemos ni siquiera presentado porque no lo conocemos y ahorita vamos a hablar de eso, pero debemos esforzarnos para que podamos hacer que los demás tengan curiosidad, hambre, apetito, que sembremos esa semilla para que los demás puedan adaptar y puedan querer saber y conocer acerca de nuestro Dios único y verdadero. Así es como funcionan los influencers de hoy en día. Por medio de alguna recomendación, por medio de que alguien diga, joven, ¿qué estás recomendando tú? ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué le estás diciendo a los demás? ¿Qué estás haciendo? Ahora, esto no es nuevo de los influencers, ¿eh? Ahorita tiene mucho auge por el alcance que pueden llegar a tener a través de los medios de comunicación. Pero desde siempre se ha visto y lo vimos claramente con Pablo, que influenciaron en los de Tesalónicas y luego los de Tesalónicas influenciaron en los de Acaya y los de Macedonia. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios presentada nos ha de hecho a través de la historia que nosotros podamos presentar ese mensaje de salvación a los demás, que es Cristo. Pero nuestro problema es que hoy en día no hay quien predique ni quien enseñe la sana doctrina. Sí, hay muchos predicadores, hay muchos expositores, hay muchas personas elocuentes que te hacen tantas referencias, tantas analogías, tantas cosas que dejan al lado lo más importante, que es Cristo. Hablan de tantas otras cosas, de muchas otras cosas, y le dan vueltas y se escucha bonito y te hacen referencia y te dicen y te hablan y te bajan a tu nivel y toda esa parte, pero al final de cuentas no te dicen mucho, pero no te dicen nada de Cristo, que es lo importante. Y eso es lo que nos hace falta, que lleguemos a que ese mensaje pueda llegar a animar a los demás a vivir una vida de arrepentimiento santa, centrada en Cristo, que trae gozo a su corazón, que trae salvación, perdón de pecados, que trae gracia y misericordia, obediencia y santidad a Dios.
Pero tristemente en el cristianismo ya no hay líderes, ya no hay expositores, ya no hay predicadores. Cada vez van siendo menos los que verdaderamente testifiquen, expongan, prediquen, anuncien el evangelio de tal manera que impacten, que influyan, que sean ejemplos a los demás para que puedan ser transformados, porque ya no se enseña ni ellos mismos creen el evangelio. Y aquí llegamos a un punto fundamental que he visto el declive. No creen en el evangelio. Te pregunto a ti, joven, ¿vives el evangelio? Bueno, antes de esa pregunta te hago una. ¿Crees en el evangelio? Bueno, hago otra pregunta antes de estas dos. ¿Sabes qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Yo he preguntado algunas veces, y yo también, y yo levanto mi mano, incluyéndome por mí por muchos años. Yo creía que el evangelio, ¿sabes qué era? Los evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Yo eso pensaba que era el evangelio, pero el evangelio no es eso, porque Jesús, dentro de los evangelios, habla acerca del evangelio. Y si habla acerca del evangelio, es decir, que el evangelio ya existía. Y entonces te pones a pensar y a meditar entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Sabes qué es el evangelio? Bueno, muchas personas siguen viviendo como yo viví por muchos años, creyendo que el evangelio eran los evangelios. Y eso no es el evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios de salvación y redención a través de su Hijo Jesús, lo que hizo en la cruz por el perdón de pecados, dado que el pecado, la paga del pecado es muerte, y tuvo que existir la redención, la justificación, la paga del pecado a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, la vida en Cristo, el conocimiento acerca de Dios, de sus mandamientos, el cumplimiento, todo lo que tiene que ver con la ley ceremonial, la ley moral, todo lo que tiene que ver con el proceso de redención del Hijo de Dios, de una nueva criatura, el proceso de servicio a Dios, tiene que ver con muchas cosas, joven, que debemos entender y comprender antes de nosotros poder exponer el Evangelio de Dios. Y para ello se necesita tiempo, conocimiento, dedicación, estudio, sacrificio, esfuerzo para conocer todos esos elementos y poderlos exponerlo. Pero hoy en día, cualquier persona que tenga elocuencia en sus palabras y que hable fábulas, que hable entretenimiento a los demás, puede ser un buen predicador. No es así. Y no es que uno se jacte o tenga el sentimiento, ellos no, yo sí, no. Sino que simplemente nos damos en el hecho o nos damos por entendido que se ve una persona que pasa tiempo en la presencia de Dios, estudiando y escudriñando las Escrituras de tal manera que pueda venir con ese gozo, ese manjar, y pueda presentarlo a los demás. ¿Qué estamos haciendo para hacerlo, no? Porque te digo, no se sabe ni siquiera qué es el evangelio. Ahora, tristemente muchos no creen en la suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué lo digo? Porque pueden llegar a estar en la posición de que dicen, no, es que exponer la palabra de Dios, ¿cómo va a atraer a los jóvenes? ¿Cómo va a retener a los adultos? Es que ya se hizo anticuado, es que tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar del otro, lo tenemos que adornar, le tenemos que poner coronitas o le tenemos que poner adornos o luces. No. Porque hacer eso es no creer en la suficiencia de las Escrituras, es decir, las Escrituras no son suficientes para transformar, es necesario hacer algo más. Joven, no necesitamos nada más que estar expuestos a la palabra para ser transformados. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero funciona porque
Yo soy el claro ejemplo de eso, y hay muchos testimonios a lo largo de la historia del cristianismo que es a través de ello que las escrituras fueron lo que nos transformaron. No fue necesario ponerlo en una bandeja de plata con luces que diera vuelta y que girara y que esto y lo otro, no. Simplemente se expuso a la palabra de Dios y a través de ello nosotros fuimos transformados, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? ¿Te has preguntado qué elementos interfieren en el Evangelio? ¿Quién en realidad es Dios? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué el Evangelio nada más no son los Evangelios? ¿Por qué el Evangelio debe considerarse el Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿Por qué hablar del Evangelio debemos tocar puntos esenciales como pecado, muerte, sacrificio, redención, justificación, resurrección? ¿Por qué? Ocúpate en eso y vas a encontrar y conocer todo eso a lo largo de las escrituras, y eso te va a dar el pleno conocimiento de quién es Dios, y eso va a hacer que tu vida sea cambiada y transformada. ¿Qué me hizo a mí cambiar, como te daba testimonio, una serie que se llamaba o que se llama El temor de Dios, donde presentaban a Dios? Y cuando a mí me presentaban a Dios, yo dije, yo no conozco a Dios y yo no soy hijo de Dios, y me empecé a ocupar para yo en verdad conocer a Dios. Son preguntas que hoy no se plantean y que no se responden en los púlpitos. Hoy es simplemente en los púlpitos un entretenimiento barato, pragmático. Hoy en los púlpitos solamente se quiere exponer lo que puede ser atractivo para el oído y no quieren confrontar a las personas con su pecado, con su maldad, con todo aquello que han hecho malo delante de Dios. No quieren presentar una vida en compromiso con Dios, en santidad. Quieren presentar un cristianismo light para que te sientas bien, te sientes una hora, ya no más de una hora, porque te me estresas y ya te me empiezas a perder y pierdes la concentración. No, eso no es cierto. Podemos estar expuestos en la palabra de Dios por mucho tiempo sin necesidad de abrumarnos, de arruinarnos. Obviamente tiene que haber un descanso, pero no hay problema con ello. Y hoy en día estamos más interesados en presentar un mensaje con un toque de influencer moderno o actual, atractivo para los jóvenes, sutil para los que los ven, cuidadoso al exponer y no tocar y pisar callos, llamativo a que sea agradable a los oídos de los que los escuchan, interés mortal, versátil y abierto para que todos puedan recibirlo, mezclando con deseos y con anhelos cumplidos personalmente para que puedas alcanzar tus objetivos, cuidando el pragmatismo carnal para que lleguen a muchos, pero no se comparte un verdadero evangelio con la seriedad de la misma. El mensaje es fundamental, y si el mensaje no está lleno de las escrituras, entonces debemos tener mucho cuidado. También debemos cuidar, joven, lo siguiente. Podemos usar analogías, sí, referencias, sí, pero deben ser las mínimas. No debe ser el todo del mensaje para llegar a dar el mensaje, porque si no, entonces el mensaje se entorna en eso y voy a aprender más de eso que aprender más de Cristo. Debemos cuidar esta parte para cuando nosotros influenciamos a los demás, prediquemos a los demás, seamos testimonios a los demás, debemos cuidar ese punto. Recuerda, es el mensaje, y el mensaje de Dios es fundamental para que transforme vidas, para que cambie vidas y para que los demás puedan ser impactados. Joven, yo te animo a que puedas compartir un mensaje de Dios escritural. Pero para llegar a hacer eso, tienes que tú tomarte tiempo en conocer ese mensaje escritural. Apégate a tu pastor, apégate a aquella persona que admiras en la fe en Cristo, apégate a las escrituras, estudia. Si tienes alguna duda, si tienes algo en cómo empezar, es decir, bueno, ahora cómo empiezo, por dónde empiezo, no sé qué hacer, acércate. Mándanos un mensaje, contacta a alguien a través del cual te compartió el video, tu pastor dentro de la iglesia, tus compañeros, amigos cristianos. Estamos abiertos a recibir tus dudas y a poderte orientar, pero mi consejo es
Ve a las escrituras y empieza a conocer a Dios. Anímate, que ese mensaje pueda influenciar en tu vida, pueda hacer impacto en tu vida, sea ese ejemplo, venga con ese golpe y marque tu vida de tal manera que cambies, que seas transformado y que seas renovado. Te necesitamos para seguir cumpliendo el propósito de Dios, para que tú seas ese utensilio en manos de Dios que pueda usar para cumplir su propósito y tú puedas empezar a impactar la vida de los demás. Joven, hoy estamos aquí, tú y yo, con un propósito, que el nombre de Dios sea glorificado y que conozcan acerca de Él. Y a través de lo que nosotros hagamos, tú y yo, cumpliendo y obedeciendo a Dios, vamos a alcanzar este objetivo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Concluimos la serie Influencer, parte 2, y nos vemos en la siguiente emisión de Fe Verdadera. Dios te cuide y Dios te guarde, joven. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.